Leopoldo acaba de publicar un libro. Antes de hablarles del libro, del nombre del libro, tengo que decirles algo. Cuando yo estaba muy joven, escuché una declaración del presidente Rómulo Betancourt, fundador de la democracia venezolana, una de las grandes figuras históricas venezolanas. Entonces él le reclamaba a los políticos venezolanos, y Leopoldo es un político, él le reclamaba a los políticos venezolanos que éramos ágrafos, es decir, que no escribíamos. Entonces él decía, bueno, nuestras nuevas generaciones tienen que educarse con literatura política extranjera, ¿entiendes? Con ensayos políticos extranjeros, porque nuestros políticos no escriben sus experiencias, no sistematizan sus experiencias. Bueno, Leopoldo está cumpliendo, es decir, respondiendo positivamente ese reclamo de Rómulo Betancourt. Yo modestamente también lo he hecho, he escrito un montón de libros precisamente porque yo quedé muy impactado, jovencito, cuando Rómulo Betancourt dijo eso. El libro de Leopoldo Martínez es 94 paradojas para pensar el siglo XX, Leopoldo Martínez Nuset. Este libro ya está en Amazon, ¿verdad? Está en Amazon. Está en Amazon, está fácil de adquirir. Es un libro que trata de todos los temas, un libro muy diverso que pone en evidencia la versatilidad de Leopoldo. Ahora, Leopoldo, hay una cuestión que, como no habíamos tenido tiempo de conversar previamente, me llamó mucho la atención. ¿Por qué paradojas? ¿Por qué no 24 paradojas y no 24 otras cosas? 24 paradojas para pensar este siglo por el que transitamos, el siglo XXI, porque, a ver, me lleva a hablarte del origen del libro. El origen es la sistematización y compilación de un conjunto de ensayos que fueron publicados como artículos en distintos medios iberoamericanos, con una columna que yo religiosamente he publicado durante los últimos 25 años en el Nacional de Venezuela, y que con mi actividad ya fuera de Venezuela se ha ido internacionalizando y es republicada o sindicada en cerca de 25 medios de comunicación digitales e impresos en toda Iberoamérica. Sí. Y esas columnas... Incluso España, ¿verdad? Incluso España. Esa columna yo la dediqué durante 2 años a analizar las tendencias que están definiendo el tiempo por el cual transitamos. Tendencias en lo económico, tendencias en lo social, con mucho énfasis en el tema de los derechos humanos, tendencias... Y en la protección de la naturaleza, ¿no? Tendencias climáticas, el tema ambiental, tendencias en materia política, tendencias en materia comunicacional, en el asunto de cómo nos estamos relacionando, informando y comunicando los seres humanos en esta etapa digital en la que nos encontramos. Y aquí estamos en una demostración de lo que es esta era digital. Entonces, analizando todas esas tendencias y reagrupando los artículos, bueno, eran 2 años de columna, ¿verdad? Nos dimos cuenta en el trabajo con los editores, con los correctores, que estas tendencias, el análisis de estas tendencias, tal como yo las trabajo en cada uno de estos ensayos, concluyen con la exposición, la visibilización de una contradicción que se nos presenta junto con esas tendencias. Una contradicción que incluso nos convoca a grandes desafíos que a veces no nos damos cuenta que están planteados. O sea que el concepto de paradoja precisamente tiene ese aroma de contradicción. Porque la paradoja es precisamente la operación intelectual, ¿no? En donde tú, un hecho que aparece de una manera, descubres las contradicciones que encierra, las dificultades que trae, subyacentes, que no son a primera vista aparentes para las personas. Y puedes establecer proyecciones del hecho. Y puedes establecer tendencias que se vienen cultivando desde la tendencia. Exacto. Es decir, esa tendencia va trayendo otras que no imaginábamos. Complicado, parece así, dicho así, pero voy a poner algunos ejemplos que están en el libro. Claro. Transversal en este libro está el tema del progreso económico, la prosperidad económica, la visión economicista del desarrollo, que por los últimos 20 años ha habido una suerte de consenso. Comienza con aquel trabajo de Francis Fukuyama, El fin de la historia, cayó el muro de Berlín, estamos en el tiempo de los mercados, y todo el mundo enfocado en el asunto de la economía de mercado, los equilibrios macroeconómicos, los alcances. Por cierto que el pobre Fukuyama lo han maltratado mucho porque la gente entiende que él dijo que se acabó la historia. Y es lo que quería decir, que nació una nueva historia. Que nació una nueva historia, pero una historia donde él no veía contradictorio entre los mercados y el liberalismo,
o el viejo socialismo y el viejo marxismo. Es interesante porque dices eso, porque una de las grandes cosas que se está discutiendo en este momento es que indiscutiblemente el capitalismo demostró ser mucho más eficiente que el socialismo para sacar gente de la pobreza, para hacer crecer. Esa era la percepción. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Que ahora, la paradoja es que el capitalismo está demostrando que todo ese progreso económico y todo lo que se ha sostenido alrededor de esa propuesta de desarrollo nos trajo como consecuencia la dificultad de sostener eso si no atendemos las consecuencias climáticas del crecimiento económico. Y las consecuencias de la pobreza de la gente. Las consecuencias de la pobreza. Entonces, es muy fácil llegar a la conclusión, apenas ves a Venezuela, nuestra querida Venezuela, que las ideas que han sido aplicadas a lo largo de los últimos 20 años en el ámbito económico, para no hablar del autoritarismo político, las ideas aplicadas en Venezuela eran ideas muertas que no podían traer otras consecuencias que el desastre económico que se vive en Venezuela. Pero nadie pensó que en Chile podía estar planteado un problema social. Tremendo ejemplo. Dentro de la búsqueda del desarrollo a través de los consensos establecidos en materia económica. Chile fue un país bastante ortodoxo en el manejo de su estrategia de desarrollo, bastante consciente de lo que había que hacer y lo que todos los sectores nacionales e internacionales convenían que hay que hacer para sacar a un país como Chile del sitio en donde se encontraba al sitio en el que está situada su economía hoy día. Y de pronto estalla una crisis en Chile que la gente comienza a explicarse con mucha simpleza como una manipulación que hacen sectores, incluso gente piensa que son sectores dirigidos o financiados por Maduro. Imagínate si Nicolás Maduro tuviera el poder de desestabilizar a Chile cuando no tiene el poder de gobernar a Venezuela adecuadamente. Lo que pasaba en Chile era que mientras todo ese progreso se estaba alcanzando, se estaba produciendo un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de la desigualdad. La reducción de la pobreza, la atención del problema de pobreza en el que estaba Chile, convirtió a muchos chilenos que estaban en pobreza en clase media. Y las clases medias, ahora fortalecidas y ensanchadas en el espectro social chileno, tomaron conciencia de la desigualdad. Y tienen unas nuevas aspiraciones. Y toman conciencia de unas desigualdades que además son desigualdades que se cultivaron dentro del propio modelo. Un estudiante universitario chileno, con la deuda de haber ido a una universidad privada sobre sus hombros, porque en Chile no hay un sistema de educación universitaria pública, tiene que enfrentar un mercado de trabajo donde el salario no da para esto, para pagar esa deuda. Entonces hay una paradoja, algo que no veíamos, se nos presenta, sí, señor, en medio de ese consenso. Ya regresamos con Leopoldo Martínez a seguir hablando de las 94 paradojas para pensar el siglo XXI. Bueno, repensar no hubiera sido malo tampoco. Ya regresamos.